Está con nosotros Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Monseñor. Bienvenido a este espacio. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Magda. Con mucho gusto. Gracias. Primeramente, para preguntarle por la salud del Papa Francisco. Estamos orando, obviamente, para que salga de esta crisis bien y fortalecido. Así es. Bueno, tú ya dijiste el parte médico, como lo dijiste muy correctamente. Hoy tuvo una leve mejoría y eso nos hace muy felices, nos da esperanza de que pronto estará recuperándose o por lo menos restituyendo su salud, ¿verdad? Claro. Una salud que no deja de ser precaria por su edad y por su actividad, pero felices de saber que se está mejorando. Qué bueno, Monseñor. ¿Podría compartirnos, queremos aprovechar que lo tenemos aquí con nosotros, para que nos comparta pues su perspectiva personal sobre el Papa Francisco? ¿Cómo describe usted el carácter del Papa Francisco y su estilo de liderazgo? Bien, pues mire, el Papa yo creo que cuando se define, se nombra a él mismo, porque cada Papa se da su nombre. Cuando a él, ya lo ha compartido muchas veces, como cuando le nombran Papa, uno de sus cardenales amigos muy cercano a él le dice, no te olvides de los pobres. Él decide nombrarse bajo el título de Francisco, haciendo alusión a San Francisco de Asís. Y yo creo que podemos desde esa perspectiva entender muchas de las cosas que ha hecho, inclusive su estilo de liderazgo y de gobernanza también. Él ha sido un papa que ha luchado por guardar la sencillez, por eso hago la referencia a San Francisco. Es decir, buscó vivir en un lugar más sencillo, lo que es la Casa Santa Marta, pidió que los protocolos se redujeran, buscó estar más cercano a las personas, buscó inclusive que la belleza de la liturgia se viviera también en la sencillez de ellas. Entonces vemos un papa más sencillo, más con un deseo fuerte, aunque a veces su figura se lo impide, de estar cerca de las personas, de escuchar sus corazones. Un papa también que, así como San Francisco, que Dios le pide renovar la iglesia, reconstruir la iglesia, él se propuso también, lo dijo desde su encíclica Evangelii Gaudium, que es su primera encíclica personal. En esa él dice, en mi deseo programático de papado les digo que quiero renovar la iglesia desde la misión, es decir, una iglesia que no olvide que existe para seguir la misión de Cristo en esta tierra. Y ha sido como una constante en él, está recordándonos, no olvidemos que el centro es Cristo y su misión y no nosotros. Entonces, eso le ha dado un liderazgo que ciertamente a veces a algunos los desconcierta, porque muchos están esperando un papa que cuide la iglesia. Sí. Y él dice, no, cuidar la iglesia significa sacar la iglesia a las calles, llevar a Cristo a donde esté más cercano a las personas que están sufriendo. Ya. Y entonces una segunda característica es un papa que quiere renovar. Renovó la curia, se tardó más de 9 años, pero 8 años y lo hizo. Renovó también la manera en la que el papado se vivía y buscó enfatizar la parte de la misión. Buscó salir a países donde somos minoría como católicos para impulsar la misión en ellos. Bien. Y una tercera para mí característica y última, si quieren nada más para cerrar este punto, sí, ha sido el tema de la misericordia. Es un papa que se acerca a los alejados, a los despreciados, a los desprotegidos, a los migrantes, a los pobres, porque quiere acercar la misericordia de Dios a ellos. Son 3 características que te pudiera decir de él. Monseñor, a usted lo nombró arzobispo auxiliar el Papa Francisco en 2020. Hablando de la trayectoria en los últimos años del Papa Francisco y hablando de esta renovación de la Iglesia, ¿qué distingue usted en estos últimos años? ¿Qué cambios ha hecho el Papa Francisco desde Roma para pues dar seguimiento precisamente también a los cambios políticos y sociales a nivel global? Sí, ya a ver, hay una encíclica de él muy importante sobre esto, sobre cuestión político y social, que es la Fratelli Tutti. Es donde él proclama, todos somos hermanos, estamos llamados a ser hermanos entre nosotros. Denuncia la polarización política,
denuncia la manipulación del capitalismo global en el que quiere llegar a todos lados, pero quiere cerrar las fronteras, no quiere permitir los flujos de personas, pero sí quiere la mano de obra barata. Entonces, él sí se hace críticas sociales al político que polariza, hace críticas también a la economía global, hace críticas también sobre la parte ecológica, de cómo el egoísmo y la avaricia está acabando con la naturaleza, y al final anuncia, porque esas son como denuncias, pero al final anuncia y dice, tenemos que reconocer que en este mundo caminamos como hermanos y que no podemos llegar al final de la meta con plenitud si no llegamos con aquel que Dios ha puesto a nuestro lado. Por eso le llama todos somos hermanos, fratelli tutti. Entonces yo creo que es un papa que se ha preocupado ciertamente por denunciar estas estructuras de pecado que excluyen a unos por beneficio de otros, y por eso a veces su palabra cala, su palabra no agrada a todos. Sin embargo, creo que ha sido bastante evangélico en sus protestas o en sus denuncias, y sobre todo en su anuncio de esta figura del buen samaritano como el ideal del cristiano que se acerca siempre al que está desvalido en el camino. Ahora, como miembro del Consejo del Episcopado Mexicano, ¿cuál cree usted que ha sido el impacto del Papa Francisco en nuestro país, acá en México? Pues ha sido mucho y muy claro. El Papa vino en el 2016 y nos pidió a los obispos, bueno, yo no era obispo en aquel entonces, pero les pidió a los obispos, pero yo asumo ese reto desde que fui nombrado obispo también, de tener un proyecto global, de una visión, que nos diera visión para que camináramos como iglesia en un proceso profundo de renovación. Entonces, él, recuerdo, en la Catedral de México, dio una homilía preciosa sobre la mirada de María sobre el pueblo mexicano, cómo María de Guadalupe había unido a los españoles y a los nativos de estas tierras en una sola experiencia, la experiencia de una madre que acompaña. Y le decía a los obispos, ustedes tienen que renovar su mirada del pueblo y saber acompañarlos de cerca, y saber acompañarlos con ese mismo corazón materno que nuestra Madre Santísima de Guadalupe lo hizo. Y entonces, fruto de esa visita, los obispos se pusieron a trabajar, hicieron muchas mesas de trabajo, y del 2016 al 2018 trabajaron para hacer un proyecto global de pastoral que se llama, es como, digamos, el horizonte, el trabajo que marcó el horizonte de aquí, desde el 2018 hasta el 2031, que se celebran los 500 años de Guadalupe, y 2033, que se celebran los 2000 años de la redención. Claro. Entonces el Papa definitivamente ha marcado al episcopado, tanto en eso, marcar una línea pastoral, como en la manera que ha ido nombrando a los obispos que hayamos sido párrocos, obispos que hayamos estado cerca de las personas, etcétera. Siempre es difícil, pues, el papel de un papa, siendo un líder espiritual y un jefe del Estado Vaticano al mismo tiempo, en un contexto internacional en este momento, pues bastante complicado. Monseñor, ¿cómo ha sido o cómo valora usted el papel del Papa Francisco en esos dos contextos? ¿Cómo ha llevado desde su punto de vista el Papa Francisco estos dos papeles tan complicados de llevar al mismo tiempo en este contexto que estamos viviendo? Sin duda le ha tocado una época difícil. La cultura, no nada más la eclesial, la cultura ha ido cambiando y ha ido avanzando hacia una despersonalización, una crisis del hombre, donde el hombre está confundido para comprender frente a toda la era digital quién es él, por qué vale, cuál es su identidad. Y también internamente en la iglesia hay un proceso de cambio que yo sé que la mayoría a lo mejor no perciben, pero desde hace 60 años empezó un proceso de renovación en la iglesia con el Concilio Vaticano II, que en esta última década, por decirlo así, o 15 años, ha ido enfrentando un movimiento que quiere más bien regresar a antes de esa renovación.
Y al Papa le ha tocado también muy difícil esta política interna de un grupo de católicos que válidamente ellos y con sinceridad dicen hay que retomar el camino previo al Vaticano II, y muchísimos más que decimos hay que más bien guardar la fidelidad a ese proceso de cambio. Ya. Y a él le ha tocado estar en medio de esos dos, de esa batalla, tratando de marcar el camino de fidelidad a Jesús. Y también, como tú decías, socialmente y políticamente, lo que como estábamos en el 2010, 2012, a como estamos ahorita políticamente, pues vemos un movimiento político de mucha polarización. Sí. Y guardar el liderazgo moral ha sido muy difícil, sin duda, para él. Monseñor, por último, pues es un año jubilar. ¿Cuál es la esperanza del Papa Francisco para este año en términos de, pues esto que estamos mencionando, cambio cultural, en una época de polarización, una época de antagonismos muy marcados a nivel global? Pues sí, y por eso le llamó él el Jubileo de la Esperanza. Pues tú sabes que los jubileos se celebran cada 25 años como un intento de los papas de que no olvidemos de que Jesucristo nos vino a hacer una propuesta para una humanidad renovada, una humanidad que se atreva a caminar juntos como hermanos. Y esto ha sido muy difícil, como lo dijiste en la pregunta anterior, ha sido muy complejo, y por eso el Papa, muchos han estado cayendo en el desánimo y la desesperanza, pensando que esto jamás se va a resolver, y el Papa lanza este jubileo con este tema, el Jubileo de la Esperanza, dice, porque creemos en una esperanza que no defrauda, una esperanza que nos anima a seguir creyendo que el camino que Jesús nos marcó, que es el camino de la confianza en el Padre, del amor entre nosotros, de la misericordia para levantarnos unos a los otros cuando nos caemos, ese camino que Jesús nos marcó, sin duda, es la respuesta. Bien. Pero se ve tan lejano ahorita en muchos ámbitos, sí, que el Papa nos dice, no perdamos la esperanza, volteemos a ver a Cristo, y Él nos va a traer esta renovación para poder seguir luchando. Monseñor, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Deseamos se restablezca próximamente ya totalmente el Papa Francisco en su salud, y pues nosotros le agradecemos haya estado con nosotros Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general del del Consejo del Episcopado Mexicano. Gracias por tomar la conversación. Nos dio mucho gusto poder platicar del Papa Francisco. Gracias, Magda. Gracias a ti por la entrevista.